Mi corazón de momento se llenó de miedo, se llenó no de miedo, como de temor a cómo iba a fluir, qué iba a pasar. Yo siempre, ¿verdad? Que no está bien, pero siempre tenía esa mentalidad de que pues estaban estos linajes, ¿verdad? Pastorales, de que los abuelos eran pastores y hay muchos pastores en la... Saludos y bendiciones, este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Estamos contentos y gozosos de estar en otro episodio más. Es una bendición grande poder saludarles, poder estar con ustedes en esta noche del Señor, que tenemos un tema muy especial en esta noche, pero queremos darle un saludo a toda la audiencia de Apocalipsis Network. Todos los ministros, pastores, evangelistas que siempre están haciendo sus programas, ¿verdad? En la emisora y en las diferentes plataformas. Saludos, mis respetos para ustedes. Saludos al pastor Raúl Delgado, a todo su equipo, ¿verdad? Apocalipsis Network, tremendo equipo. Gracias por retransmitir este programa y estamos muy contentos. También enviamos un cordial saludo a nuestros pastores, el pastor general de la casa, pastor doctor Eric y Vivian Otero. Saludo para ustedes, siempre estamos orando, les amamos de todo corazón. Un saludo también a toda la audiencia de nuestra iglesia, la iglesia de Jasmine Lake. Estamos contentos, gozosos, gracias por estar en sintonía. Saludo a todos esos pastores y ministros, a evangelistas, líderes, de todo ese equipo de trabajo de la iglesia de Jasmine Lake. Gracias por todo lo que hacen, ¿verdad? Y gracias por estar en sintonía. No se olvide compartir este episodio. Y si nos está siguiendo a través de YouTube, dele suscribirse, dele la campanita para que usted reciba todas las notificaciones. También nos puede conseguir en nuestras redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, ASCD, el podcast. Y también en YouTube, ASCD, el podcast. Ahí nos puede buscar. Si no nos ha buscado, dése la tarea que usted va a recibir. Ya tenemos muchos episodios donde usted puede ver, ¿verdad? Y escucharnos a cualquier hora, porque eso está ahí para cada uno de ustedes. Ayúdanos a compartir y nos va a ser de gran ayuda. En esta noche estamos muy contentos y muy gozosos, ya que hay un invitado especial para mí que deseaba ansiosamente hacer un programa con él, y es mi hermano que está aquí, el pastor Francisco Vázquez. Él se va a presentar ahora, pero él es un siervo del Señor. Mi hermano es menor que yo, es mi hermano menor, pero yo también no me veo tan viejo ya tampoco. Pero él está aquí conmigo en esta noche, con nosotros, y queremos, ¿verdad?, que nos salude. Frankie, la verdad que es un placer que estés con nosotros aquí, es una bendición inmensa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo el viaje, el vuelo? ¿Cómo está todo? Gracias, ¿verdad? Primero que todo, por la invitación. Para mí es un honor, ¿verdad? También anhelaba sentarme aquí cada vez que veía los episodios allá en Puerto Rico contigo. Sabes que te admiro siempre y es muy edificante todos los temas que se han tocado a lo largo, ¿verdad?, del tiempo que lleva el programa. Todo está bien, el vuelo estuvo bien, estamos acá, gracias a Dios. Vamos a pasar unos días en familia, pero sacamos este tiempo, ¿verdad?, para poder compartir contigo acá en el podcast. Nada, aprovecho la oportunidad de enviarle saludos a mi amada esposa Nilsa Torres, que ella también nos acompañó en el viaje, y siempre anda con nosotros, y es la ayuda idónea que el Señor me ha dado, y doy gloria a Dios por ella, y también a la iglesia de Dios Pentecostal de Jarialito, ¿verdad?, en Arecibo, Puerto Rico, la iglesia que ya por espacio de 8 años estamos pastoreando. Ha sido un aprendizaje grande allí, pero el Señor está haciendo cosas lindas, la iglesia está creciendo, y le enviamos saludos desde acá a su pastor Lejama. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, Frankie, vamos, yo quiero que brevemente o como sea que lo puedas hacer concentrado, háblame un poco de la iglesia, háblame de los días de culto, ¿sabes?, para que la gente que lo está viendo sepa, y
¿Y hasta cómo llegaste ahí en manera resumida? ¿Cómo pasó eso? Amén. Nada, los días de culto, ¿verdad? Antes de que se me escape, pues son los martes tenemos culto de intercesión a las 7 de la noche. Jueves a las 7 de la noche tenemos lo que es la escuela bíblica. Y los domingos a las 10 de la mañana, pues tenemos el culto de adoración al Señor, ¿verdad? El culto principal de nuestra casa, pues son los domingos a las 10 de la mañana. Dios, la mano de Dios, puedo decir la mano de Dios, he visto desde el primer día que el Señor nos llevó hasta allá desde muy temprano. Cuando yo acepté al Señor a mis 21 años, usted sabe que no, mi madre nos inculcó, ¿verdad?, los valores y nos llevaba a la iglesia, pero después tuvimos un tiempo fuera de la iglesia, y a los 21 años entonces pues me reconcilió con el Señor comienza a trabajar con mi corazón, y desde muy temprano ponía esa inquietud y ese ardor en el corazón por lo que es ese ministerio pastoral. Pero nada, nosotros, ¿verdad?, en el tiempo de Dios queríamos o anhelábamos hacer simplemente la voluntad de Dios, sea cual sea. Todavía no había un panorama claro de qué era lo que Dios iba a hacer, pero algo yo quería, que era agradar a Dios y hacer su voluntad donde sea que fuera. Y es ahí donde ya para el 2018, principio del 2018, pues recibimos la llamada de nuestra organización, la Iglesia de Dios Pentecostal allá en Puerto Rico, para que atendiéramos esa obra allí en Jarialito, que había quedado, por situaciones que habían pasado, quedó vacía completamente, y nos mandaron ahí a atender la obra, ¿verdad?, para que no pareciera que se había cerrado la obra. Pero ahí pues retomamos el camino y comenzamos a caminar por allí, por la comunidad. La gente comenzó a llegar y hasta el día de hoy, ¿verdad?, empezamos en cero, por decirlo, ¿verdad?, de alguna manera, porque había una estructura, pero no había gente. Y ya pues la iglesia ha ido creciendo y ya vemos un grupo allá adorando al Señor. Qué bueno, qué bueno. Es la que sí, yo he visto el crecimiento. Me acuerdo que hasta una vez me preguntaste al principio, ¿qué tú crees? Y yo decía, bueno, si no hay nadie, no hay nada que perder entonces. Si no hay nadie, vamos a darle por ahí, camina. Y qué bueno que ya van, 8 años. Es un tiempo considerable. Sí, sí. También en la organización, también ya eres ministro ordenado. También ahí en la Pentecostal MI. Que nuestro pastor también, ¿verdad?, y la pastora son ministros de ahí también. Es una bendición, yo siempre lo digo, pero yo lo digo también, lo voy a decir en el podcast, también lo voy a decir. Yo en lo personal siempre he estado muy orgulloso de cómo Dios te ha usado. Hacía tiempo no te escuchaba predicar en vivo, y el domingo te escuché en vivo. Tremendo, de verdad que yo me siento bien orgulloso de ti, y yo a mi hermano yo lo amo con locura. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Bueno, a todos los que nos están escuchando, hay una cajita de comentarios que siempre, a veces se me pasa decirlo, pero ahí están los comentarios en el chat. También está, si usted nos está viendo por la página de la iglesia, usted puede dejar su comentario, su petición. Al final vamos a orar, y también durante la semana se va orando, ¿verdad?, por cada petición, cada necesidad que hay. En esta noche tenemos un programa muy, ¿verdad?, un tema que se puede ir por muchas vertientes. Vamos a tratar de interpretarlo en la manera en que Dios nos vaya guiando. Porque esto es un tema que yo creo que el 99.9% de las personas ha pasado por esto. Y es la pregunta, es en forma de una pregunta. ¿Por qué las personas huyen? ¿Por qué huimos nosotros? Y esto me surgió de momento, ¿verdad? Y pudimos desarrollarlo para poder hablar un poco. Porque esto es como un fenómeno que nos lleva a nosotros de primera instancia. ¿Sabes? Lo primero que pasa cuando nosotros estamos un poquito dudosos o recibimos una noticia que no estamos muy seguros, decimos, espérate, déjame aguantarme. O a veces hasta huimos de eso, no queremos hacerlo. Pues en esta noche tenemos varios ejemplos, pero de manera que nosotros podemos ver, ya para comenzar a modo de introducción, ¿por qué las personas huyen?
Primero, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pienso que no es solamente hablando en el ámbito de iglesia, en el ámbito cristiano, creo que es el fenómeno de huir es en general. ¿Sabes? Cristianos, no cristianos, que sirvamos o no sirvamos a Dios, es algo, yo diría que es natural del ser humano, que le llegue en un momento de crisis o de riesgo, que le llegue la idea a su mente de querer huir. Yo diría que, respondiendo a la pregunta de por qué huimos, yo pienso que tenemos que ir a qué es lo que está causando ese deseo de nosotros huir. Y yo pienso que es el miedo, ¿verdad? Es el miedo, pero el miedo no nace solo, sino que es producto de algo y es del riesgo. Yo diría que cuando el ser humano ve el riesgo de que hay algún peligro que representa esa X cosa, representa un peligro para su vida, pues tiende a levantar sus manos, identifica el riesgo, comienza el miedo, se puede apoderar de él y entonces ahí es donde se afectan las decisiones y podemos tomar la decisión de huir. Así que básicamente pienso que es el miedo. El miedo es una de las cosas más profundas o un sentimiento muy fuerte es el miedo. Porque el miedo a la misma vez causa diferentes cosas. Causa ansiedad, causa depresión, causa muchas cosas. Cuando estamos hablando de huir, estamos hablando de muchas decisiones que nosotros tomamos que a veces cuando tomamos decisiones o vamos caminando en el Señor, vemos que estas cosas, estas situaciones se comienzan a chocar con uno, comienzan a chocar. Desde muy pequeños, nosotros siempre desde que nacemos, estamos expuestos a tener situaciones, a tener diferentes situaciones. Si estás en la escuela, pues con los compañeritos de la escuela, si estás ya más grande, pero siempre hay situaciones. Entiendo que el miedo eso es algo normal del ser humano. El miedo es algo, ¿verdad? Que inclusive se ha monetizado el miedo porque las películas de terror y todo ese tipo de cosas. A veces lo que nos rodea a nosotros, lo que en nuestro entorno, la manera en que nosotros podemos fluir, ¿verdad? En nuestro entorno, como fuimos criados, influye mucho en cómo nosotros nos desenvolvemos en diferentes situaciones. A veces no es solamente nosotros huir físicamente, sino hasta espiritualmente. Huimos de lo que Dios nos ha mandado, porque de alguna manera u otra hemos estado como mirando que se le hace difícil al otro o requiere de nosotros. Entonces, podemos saber que el miedo hace que uno corra, pero la fe hace que uno permanezca. Y es muy importante diferenciar que todo lo que estamos, ¿verdad?, en el camino del Señor es el Señor está con nosotros y nos da la fortaleza. Y totalmente de acuerdo en esa expresión que dices de la comparación que haces del miedo y la fe. El miedo a lo que, ¿verdad?, como estaba mencionando, a ese riesgo, a esa posibilidad, porque lo interesante es que cuando tú miras las preocupaciones que tú tienes, las cosas que nos preocupan, que si nos ponemos a analizar son muchas cosas que nos preocupan. Si fuéramos a por ciento, tal vez esas cosas que nos roban en ocasiones el sueño, que no nos permiten dormir, si nos vamos a por ciento, como que de un 100% de todo eso que nos preocupa, como un 90 o 95% de esas cosas nunca suceden. Pero nosotros vemos el riesgo que eso trae, la posibilidad de que eso ocurra, ¿verdad? De que aparezca un contratiempo, una desgracia, una enfermedad, lo que sea. Ese riesgo es lo que activa en nosotros ese sentimiento de miedo y nos puede hacer huir. Y como bien mencionaba, que es interesante también nosotros entender que
no huimos solamente cuando abandonamos o corremos. Nosotros podemos huir en el sentido de que simplemente no hagamos lo que nos toca hacer, ¿verdad? Por eso mismo, por el temor, por poner algún ejemplo, la inactividad cuando Dios te está llamando a un ministerio, cuando Dios te está llamando a abrir una obra, cuando Dios te está llamando a ir a las misiones, tal vez ese temor de qué va a pasar, Dios estará conmigo, no estará conmigo, mira que el misionero estaba pasando esto, y comenzamos a comparar y viene esa tormenta de ideas y de emociones a nuestra mente, pues nosotros nos ponemos a paralizar y simplemente no huimos, porque estamos ahí, estamos en la iglesia, nos congregamos, estamos sirviendo a Dios, pero en el ámbito de obedecer el llamado que Dios nos está haciendo, pues nos detenemos por algún miedo o mala experiencia de terceros que nosotros conocemos, y eso también nos paraliza, y el paralizarnos y no hacer lo que tenemos que hacer en Dios, que Él nos ha llamado, pues yo entiendo que también es huir. Es huir porque cuando nosotros huimos es para no hacer algo que nos corresponde hacer. Pues el hecho de nosotros levantar las manos y no hacer lo que tenemos que hacer, pues se puede constituir también, o lo podemos interpretar como huir también. Sí, hace unas semanas atrás estuve predicando en el campamento de caballeros, que fue glorioso, gloria a Dios, y felicito a los caballeros. Hubo una parte que yo hablé un poco de eso, porque a veces, y como estamos hablando de huir, todo esto tiene que ver con huir. A veces la gente quiere que el pastor resuelva todos los problemas, o el hermano tal quiere que resuelva todos los problemas, y la parte que ellos tienen que hacer no la hacen. La parte que ellos tienen que orar y pararse firmes no la hacen. Entonces es muy necesario que nosotros podamos saber nuestra responsabilidad, porque es muy importante que nuestra responsabilidad, no solamente en la iglesia, pero en todo lugar, tenemos una responsabilidad, tenemos cosas que hacer, y es prácticamente imposible que tú estés en la iglesia. Bueno, no es que sea imposible, pero prácticamente es como hablaste de la inactividad, me gustó esa palabra, porque hay gente que está en la iglesia pero no quiere hacer nada. Entonces los pastores se matan predicando, no, que hay falta de compromiso, que es esto, que la gente no quiere. Pero a la misma vez vemos que la raíz de eso es o malas experiencias en el pasado, además de las malas experiencias, fueron defraudados, la gente, ¿sabes? Diferentes situaciones que vienen a nuestra vida que pueden ser ese botón que energiza esto, que dice, no, espérate, yo voy para esta iglesia, pero yo no voy a hacer nada. Y me voy a poner de ejemplo, cuando yo llegué a esta iglesia, yo decía, yo voy a esta iglesia porque me voy a quedar callado, es una iglesia grande, yo me voy a quedar callado, yo no voy a decir nada y olvídese. Pues, ¿qué pasa? Que tú empiezas a relacionarte con personas, ¿verdad? Y la gente pega a saber y a saber. Pues entonces caes tú ahí y terminas haciendo, porque Dios pone a la gente donde necesita estar. Y esto es muy importante que nuestros hermanos lo entiendan. Dios pone gente en el momento preciso, en el lugar preciso, para algo en específico. Usted no está en este lugar para quedarse quieto. Por más que uno quiera quedarse quieto en una iglesia, siempre hay falta de líderes, falta de necesidad. En medio de estas situaciones, en medio de todo esto, porque esto no solamente le pasa a los líderes de la iglesia, esto le pasa a todo el mundo, que hay gente que no se siente como competente, y eso lo lleva para atrás. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en un ser vago en esta área de trabajar para el Señor, porque eso nos puede traer a nosotros problemas serios espirituales. Sí, porque estamos hablando del Dios que capacita, del Dios que tal vez esa timidez que nosotros tenemos, que puede hacernos menospreciarnos delante de un grupo que nosotros vemos más capacitado, que tiene demás, pero por eso volvemos al principio. Nada de eso puede ser una excusa para nosotros huir, porque
nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos al Dios que capacita, el Dios que añade lo que tiene que añadir en nuestra vida, que quita lo que tiene que quitar, que nos forma en medio de los diferentes procesos que nosotros atravesamos, pero es con el único y exclusivo motivo de que nosotros cumplamos nuestro propósito en Dios. Entonces, ese temor o esa frustración o ese menosprecio que a veces nosotros mismos nos tendemos a dar, ¿verdad? Equivocadamente, pero sucede dentro del cuerpo de Cristo, no debe ser una excusa para nosotros asumir postura dentro del llamado, dentro del propósito de nuestra vida, porque muchas veces lo sabemos. Muchas veces Dios lo ha hablado, lo que quiere hacer o lo que va a hacer en nuestra vida, pero nosotros lo guardamos, lo callamos, lo postergamos, huimos, por todo eso que hemos estado hablando, por las diferentes situaciones. Yo no sé hacerlo. ¿Cómo Dios me va a llamar para eso si yo no sé hablar, si yo me abochorno, si yo me aterrorizo pararme al frente? ¿Qué yo voy a decirle a esta gente que sabe más que yo? Y todos esos pensamientos inundan nuestra mente y nos confunden al punto de que nos paralizan y dejamos de hacerlo y volvemos. Caemos en lo que es una inactividad cargando un propósito, porque cargamos el propósito desde que Dios, el vientre de nuestra madre, en muchas ocasiones, ¿verdad? Nacemos cargando ese propósito y tal vez vivimos, se vuelve tal vez ese propósito estéril porque simplemente me mantengo inactivo porque me menosprecio y pienso que otro lo puede hacer mejor que yo, pero es que ese no es el punto es que Dios te llamó a ti y te escogió a ti para que lo hagas y debemos de asumir postura y asumir el riesgo de alguna manera de que no sé hacerlo, pero voy a asumir el riesgo. Dios me llamó y en el nombre de Cristo yo lo voy a hacer. Y Dios nos capacita, Dios no nos deja a sus hijos en vergüenza y lo hacemos en el nombre de Jesús y Dios está ahí. Nosotros hacemos nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros y el Espíritu de Dios hace lo demás. Esto es una frase muy poderosa. ¿Cómo es? Inactivo, cargando un propósito. Eso es muy interesante. Mira, la gente no puede parar de prepararse. Yo siempre digo que en medio de un propósito, a veces hay un tiempo de inactividad o un tiempo de espera. En este tiempo de espera, nosotros no debemos por ninguna manera dejar de prepararnos. Hay gente, inclusive hasta a mí me ha pasado que cuando no hay nada que hacer, pues uno no hace nada. Cuando no hay nada que hacer, pues uno no hace nada. Pero hay que salir de eso y siempre estar al pendiente. Vamos a decir un ejemplo bastante regular es tú siempre tener algo para predicar, algo preparado para que, ¿verdad? Para que cualquier cosa que pase, que te manden a predicar, pues ahí estás ready. Pues esto es lo que estamos hablando, ¿sabes? La gente se aguanta por diferentes razones. Muchas veces hay un temor inmenso, y yo quiero que me digas un poco de esto, porque cuando Dios nos envía a hacer algo, cuando Dios nos envía, en ese momento que Dios nos envía y nunca lo hemos hecho, viene temor y tendemos a huir. Pero ¿cómo tú te pudiste desenvolver o qué vino a tu mente? ¿Cómo dijiste, espérate, en ese momento en que te dijeron, mira, Frankie, esto es lo que hay? Mi corazón de momento se llenó de miedo, se llenó no de miedo, como de temor a cómo iba a fluir, qué iba a pasar. Yo siempre, ¿verdad? Que no está bien, pero siempre tenía esa mentalidad de que pues estaban estos linajes, ¿verdad? Pastorales, de que los abuelos eran pastores y hay mucho pastor en la familia, pero yo miraba a mi familia y yo decía que en mi familia lo más cerca un pastor es mi hermano, que el abuelo era pastor, y era evangelista y predicaba, y me predicabas a mí, ¿verdad? Pues aceptaste al Señor primero que yo. Pero yo digo, mi familia no hay nada, ¿por qué yo iría a pastorear, ¿verdad? En mi ignorancia, ¿verdad? Siendo un bebé espiritual, pensaba mucho en eso, pues cuando llega el momento que Dios, sabiendo yo
que ya Dios venía trabajando conmigo, que llegó un punto donde pues la gente sin conocerme, a mí, a mi esposa, nos detenían en ocasiones en lugares públicos y nos hablaban acerca del ministerio, y como que la cosa comenzó a ponerse más seria en mi interior, donde yo me estaba convenciendo de que era lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Pero en el momento entonces cuando comenzamos, pues se llena de temor el corazón, porque es algo que aunque ayudábamos mano a mano a nuestro pastor, ¿verdad? Pastor William Medina, le enviamos saludos también, que era mi pastor, y estuvimos mano a mano con él. A los últimos estuvimos como de pastores asistentes, pero fue poco tiempo porque rápido entonces surge lo de que la salida de la iglesia. Pero sí había temor, y más por cómo estaba el panorama, cómo se veía el panorama, donde no había un grupo formado y todo ese temor. Pues imagínate, yo me decía ante mí en mi oración, yo decía, el llamado mío se va a probar aquí, porque dice que Dios llama, Dios respalda, y no había gente. Pues yo decía, entonces eso también me causaba un poco de estrés, porque yo decía, ¿qué va a decir la gente? Pensando uno siempre en la opinión pública, que tampoco debemos hacerlo, pero yo decía, ¿qué va a decir la gente si yo me entro ahí a pastorear un lugar que no hay personas? Si no llega nadie, van a poner tela de juicio el llamado, y ahí en mi mente yo decía, pues ahí yo entrego y me voy, porque yo estaba tranquilo, ¿verdad? Sirviendo en mi iglesia. Pero sí hay un cierto temor cuando nosotros comenzamos a hacer algo, como bien mencionaste ahorita, que no hemos hecho. Porque una cosa, y me di cuenta cuando entré en el ministerio, una cosa es predicar a los jóvenes en mi iglesia, ser presidente de jóvenes, ser líder distrital de AJECA, la Asociación de Jóvenes de nuestro distrito, ser líder regional allá también en la región de Puerto Rico, y todas esas experiencias las tuvimos. Pero es muy diferente comenzar a pastorear una iglesia, porque básicamente tú empleas lo que ya sabes como líder, a predicar, dar escuelas bíblicas, todo eso, pero es diferente, el sentir es diferente. Tú sientes el peso, sientes la carga de que hay una congregación, y en ocasiones me abro y lo digo aquí abiertamente, en ocasiones en el camino, pues uno de momento, pues como humano, tal vez por frustraciones, que quiere ver unas cosas, no las ve, en la desesperación humana, pues consideramos y nos llega a la mente el pensamiento, entregue y dale, tú estabas tranquilo donde estaba, pero sabemos y estamos conscientes del llamado de Dios, y que hay que hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, no lo que yo quiera hacer, sino que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque ¿cómo funciona tu esposa? Tú dices, no sé, esto como que no está funcionando. Yo te digo algo. A nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, como iglesia, nos sostiene Dios. Yo sé y estoy seguro que el Padre nos sostiene, nos guía y nos lleva. Pero yo siempre digo que sin mi esposa, yo sé que Dios nos sostiene, que Dios nos ayuda, pero sin mi esposa, te diría que sería sumamente difícil pastorear la iglesia. Es mi ayuda idónea, ¿verdad? Como bien dice la Escritura. Y el Señor me bendijo con una mujer de Dios, y con una mujer que tiene un linaje pastoral. Ella sí tiene linaje pastoral, ¿verdad? Tiene muchos tíos, abuelos y demás en ese campo ministerial del pastorado. Y ha sido, yo te diría que una piedra angular para nuestro ministerio, ¿sabes? La persona que está ahí cuando estoy frustrado, ella me da palabras de aliento, me abraza, ha visto mis lágrimas en el secreto. Así que yo te diría que el papel que ella juega sumamente importante. Yo te diría que está Dios, mi Padre, que es el que me sostiene, el que me guía, y luego de ella, del Señor, de Dios, pues viene mi esposa. Amén. No, yo sé que mi amada cuñada, ella es una sierva del Señor. Hay varios ejemplos bíblicos, hay varios ejemplos que nosotros podemos hablar. Uno de ellos es Jonás, uno de los más que ha huido, ¿verdad? Que se trata específicamente de eso, fue Jonás. En un momento difícil, Jonás huye a la misma vez, ya sabiendo el resultado de otros. Ya viendo el resultado de otros, o porque
le dice, vaya allá a Nínive y dile que de aquí a 40 días va a ser destruida. Y él dice, yo para allá no voy porque yo sé lo que esa gente le hace a los mensajeros. Este comportamiento es algo tan normal en el ser humano que muchos piensan que al que le está pasando dice, yo estoy loco, yo estoy avergonzado porque a mí yo estoy sintiendo esto. Pero realmente eso le pasa a todo el mundo. Que le digan, vete a hacer una encomienda que yo te estoy enviando. Y Jonás, lo primero que hace es que corre hacia el lado contrario que Dios le dijo. Mira qué cosa. Dios le dice, y estoy seguro, ¿verdad?, que el Señor trató con Jonás de una manera muy especial, que cuando le dice, papá, quiero que vayas aquí y metas mano aquí, que solamente lo que tú vas a decir es esto. No hay que hacer nada más. Y él, yo para allá no voy. Esta mentalidad pasa mucho. Y muchas veces pasa específicamente porque han visto a otros fracasar. El fracaso de otro, y es explícito en la historia de Jonás, porque era precisamente, si tal vez él no hubiera sabido nada de lo que pasaba en Nínive, ni le hubiera escuchado rumores de lo que le pasaba a los profetas, lo más seguro él obedecía, porque era Dios. Pero cambia el panorama el yo saber cómo le fue a segundas y a terceras personas. Pero lo que me resulta interesante en la historia de Jonás, y queda también ahí expuesto, es que el huir lo único que va a hacer es atrasar el plan de Dios. ¿Ves? Porque al final, ¿qué pasó? Él terminó haciendo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Ves? Que esto también nos enseña a nosotros que cuando nosotros huimos, estamos atrasando el plan de Dios en nuestra vida, que desde la eternidad Dios lo ha diseñado. Y vemos a Jonás. Jonás se fue para Tarsis, el lugar literalmente, si buscamos en un mapa, literalmente lo contrario de donde lo había enviado Dios, por ese temor de lo que le estaba pasando a otras personas. Volvemos. Era un riesgo. Y yo mencionaba al principio que un riesgo no significa que va a suceder. Un riesgo es la posibilidad de que eso suceda. Entonces, Jonás mira allá y ve el riesgo, la posibilidad de que le pase, pero no se sabe si eso le iba a pasar. Dios mismo lo estaba llamando. Entonces, por encima del miedo al riesgo, debe estar nuestra fe en quién es el que nos está hablando. Y si Dios nos está enviando, pues nosotros simplemente tenemos que obedecer. Hay muchas veces que nosotros somos enviados a lugares, ¿verdad?, donde otros han fracasado. Porque es que se levanta todo el mundo. Todo el mundo dice, mira, pero yo fui y a mí no me fue bien, y esto, lo otro, tú estás seguro, que esto, que lo otro, que si mira, que si pide confirmación, pero cuando Dios da una palabra sobre algo, pues uno obedece y se acabó. Pues, yo te lo estoy diciendo así de fácil, pero no es así de fácil. Pero llega a todo. Y a la vez que tú tienes esto en tu mente, porque, muchas veces no debemos decirle los planes que tiene Dios con nosotros a todo el mundo. Hay que saber hablar a personas que no es que te van a aplaudir todo el tiempo, es que habla con gente que tiene la madurez para decirte a ti, mira, eso está bien, hay sus contratiempos, pero ¿sabes? Porque hay como los 12 espías, pues 10 no tenían nada, ¿sabes? Pero sí habían 2 que decían, sí, nosotros podemos. Pues cuando nosotros tenemos una encomienda, es bueno poder compartir esto, pero con gente de Dios, con gente que pueda tener quizá una opinión diferente, pero que pueda decirte, mira, es difícil, es así, pero otros han fracasado, pero tú puedes. Y que gente que entienda que tú cargas, como hablamos ahorita, el propósito, ¿sabes? Porque si nosotros
nos juntamos o nuestro entorno lo llenamos de personas que no entienden que estamos cargando un propósito en Dios, que hay algo que Dios va a hacer en nuestra vida, pues no van a verlo con los mismos ojos, no te van a aconsejar de una manera sana para el llamado y para el ministerio que Dios tiene para tu vida, o esa encomienda que Dios hizo en tu vida. Por eso también yo digo que es bien importante, como bien dice, nuestro entorno, ¿sabes? Con quién hablamos, con quién nos abrimos, con quién le compartimos nuestros temores, nuestras dudas. En mi caso, pues yo me siento confiado y tranquilo de hablarle estas cosas con mi esposa, tal vez contigo, ¿verdad? Con gente de Dios que pueda entender que yo no puedo tomar cualquier decisión porque sabe el plan, el propósito que Dios tiene en mi vida, y así debe ser. Nosotros no podemos escuchar todas las voces y hacer caso a todas las voces que suenan en nuestros oídos. Sí, el saber enfocarse en una sola cosa te evita a ti muchos problemas. Porque mira que es que hay gente que tiene opiniones para todo, específicamente en este tiempo. Hay muchas opiniones de diferentes tipos. Y cuando a alguien no le ha salido eso es lo que tú estás diciendo, mira, a mí me mandaron a hacer esto. Eso está difícil. Eso hay gente fracasa, pero Dios me dijo que fuera. Entonces, la estadística, como te hablaba antes de tras cámara, yo te decía, 1 de cada 3 pastores quiere abandonar el ministerio. Entonces, Dios sigue llamando pastores. Y entonces, la gente tiene que saber que Dios está llamando pastores, Dios está llamando ministros de Dios, no para que se quiten, es para que continúen, para que lo hagan. Nadie está diciendo que va a ser fácil, no, nunca ha sido fácil. Pero porque una persona fracasó, porque yo lamentablemente he tenido compañeros de ministerio que han entregado sus iglesias por diferentes motivos, que muchas veces no es ni porque no tenían congregación, es más bien motivos personales y qué sé yo qué. Pero hay que saber que nosotros, porque otro fracase, no por eso tenemos que nosotros, porque entonces pararían los evangelistas, pararían los pastores, ¿sabes? No hubiera más ese ministerio. Yo digo que nosotros como ministros, como iglesia del Señor, tenemos que basarnos en la opinión o la voz de Dios por encima de lo que alguien, ¿verdad?, pueda decir, o de la experiencia de alguien más, ¿verdad? Porque en el caso mío era bien fácil, ¿verdad? Y me usó a mí para no usar a nadie de ejemplo. Mi intención no es engrandecerme ni nada por el estilo, sino que me pongo a mí de ejemplo. Yo pude fácilmente haber dicho que no en aquel momento dado, porque el panorama no se veía nada de confortable, el panorama no se veía cómodo, no era como que un paseo, ¿verdad? De entrada tú podías ver el panorama que iba a ser cuesta arriba, que iba a ser duro, pero por encima de la opinión de alguien que se me para al lado y decirme, no te metas ahí, que ahí no te va a ir bien, mira lo que ha pasado. Por encima de eso, pues estaba el llamado de Dios, la voz de Dios, lo que Dios había hablado, lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, en el corazón de mi esposa, y en base a lo que Dios hizo y sigue haciendo en mi vida, pues fue que yo tomé la decisión de, ok, Dios me llamó. A ver, no importa cuántos han fracasado, no importa cuánto lo han hecho bien o lo han hecho mal, yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer, y en el caso mío, poder atender esta congregación, y estamos ahí hasta que Dios diga. Ajá. Sí, es muy interesante que me imagino que esto te sucedió, porque a mí me ha sucedido. Viene esta voz de afuera de negatividad, pero en medio de esa negatividad que está, o el panorama que está, todavía en tu corazón está la palabra que Dios te dijo. Está esa promesa que Dios hizo, que tú dices, ok, se ve mal, otros han fracasado, pero yo dentro de mí siento que debo hacerlo. Porque mire, hay una cosa que yo he descubierto con el tiempo. Cuando yo estoy un poquito, vamos a decir, incómodo dentro de mí, es que no he hecho algo que debo de hacer. Y estoy seguro que eso le pasa a mucha gente. Y a los hermanos que nos ven, que vuelvo y repito, puede dejar su comentario ahí para luego al final, ¿verdad? Vamos a estar orando por todas las peticiones de los hermanos.
podemos tener este miedo, ¿verdad? Este temor, pero decimos, es que Dios lo hace, Dios lo va a hacer en mi vida. Yo estoy seguro dentro de mí que Dios me ha hablado para hacer eso. Y cuando no lo haces, te sientes incómodo. Es como si fuera un tipo de rutina. Cuando tú cambias como que la rutina, tú te sientes como incómodo. Así me pasa a mí en lo personal. Cuando tengo algo que hacer y no lo he hecho, me siento incómodo. Y cuando tú no haces algo que no te sientes cómodo, es como que Dios quiere decirte, mira, tienes que hazlo de esta manera, no te preocupes, hazlo. Especialmente cuando vas a dar una palabra a alguien que a veces no se aguanta un poco. Pues esas cosas suceden. Estoy seguro que a un pastor esto le sucede demasiado, y más cuando, ¿verdad? Cuando más, me imagino que al comienzo pasaba un poquito más. Mira esto, el miedo mal gestionado se convierte en una cárcel invisible. El miedo, cuando tú no puedes tener la fortaleza mental o cambiar tu mente a algo más positivo o algo más como creerle a Dios, te vuelves preso de ese mismo pensamiento y no sales de ahí, no ves que no puedes salir, no sales porque estás cauterizado, cautivo ahí. La expresión misma lo dice, ¿sabes? Porque en una cárcel tú estás en un lugar donde no estás haciendo lo que se supone o está supuesto a hacer, y espiritualmente pues sucede lo mismo cuando ese miedo porque miedo lo vamos a sentir todo. El problema del miedo es cuando nos gobierna, cuando permitimos que nos gobierna. Entonces cuando ese miedo nos gobierna, que entramos en ese proceso de que tú expresaste ahí como una cárcel espiritual, pues simplemente vamos a paralizarnos, que es lo que hemos hablado desde el principio. Cuando nosotros nos paralizamos, automáticamente, como, ¿verdad? Por consiguiente, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, no estamos viviendo un tiempo donde podemos darnos el lujo de dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Sabemos que vivimos tiempos cruciales en la iglesia y no es algo nuevo, ¿verdad? Para nosotros lo sabemos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si Dios te llamó a predicar en X lugar, pues tenemos que simplemente hacerlo, por encima del miedo, por encima de cualquier pensamiento, idea que nos llegue a nuestra mente, que nos vaya a paralizar o meter en esa cárcel. Pues nosotros tenemos que mirar más allá. ¿Qué es más allá? Lo que Dios habló, lo que Dios establece. Muchas veces la gente retrasa lo que Dios quiere hacer con ellos. Huyen de este llamado. Pero sabemos que huir de ese llamado no resuelve el problema. Ni siquiera en lo personal, ni siquiera, no simplemente en el ministerio. Huir no resuelve nada. Perdona que te interrumpa, yo diría que lo complica, pero es lo que te vende la huida. La huida te vende que es la salida, porque es lo más sencillo. Si tú tienes X problema, al salir tú sabes que si tú abres esa puerta y sale, el problema te está ahí esperando, tú vas a buscar una puerta acá porque posterga el tú atender esa situación. Así que la huida o la idea de huir nos vende el que es la salida más conveniente para nuestra vida, pero realmente yo te diría que lo complica porque se va acrecentando, el problema comienza a crecer porque lo que no se atiende tiende a suceder y se vuelve como una bola de nieve, como dicen por ahí, que va creciendo y creciendo y creciendo, y a lo mejor tú una bolita de nieve la puedes detener pequeña, pero si está muy grande te va a llevar. Entonces así son todos estos conflictos que surgen en nuestra vida. Las situaciones tenemos que atenderlas y tenemos que correr el riesgo y ir de frente, no huir, porque tarde que temprano, de lo que nosotros huimos hoy, tarde que temprano nos va a alcanzar. Entonces, más adelante podemos tener unas consecuencias que no quisiéramos. Claro. Y nos las buscamos nosotros mismos por no atender esa situación. Sí. Muchas veces nosotros huimos demasiado tiempo del llamado de Dios, ¿verdad? En este caso específico, huimos del llamado de Dios, pero el huir del llamado de Dios
como dijiste, puede traer problemas, pero tampoco resuelve. Y nuestra manera de vivir va a ser una manera no feliz, una manera preocupada, porque no se puede estar en paz si no estamos bien con Dios. ¿Sabes? No podemos decir, mira, no, yo estoy en paz con Dios. No, tú estás en paz con Dios si tú estás haciendo lo que Dios te dijo que tú hicieras. Si tú no estás haciendo lo que Dios te dijo, tú no estás en paz. Tú estás haciendo que el Señor se enoje contigo, porque es eso. Es como que no está complacido. No es que esté enojado, pero es que no está complacido. Entonces, queremos que Dios se agrade de lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Porque si usted huye, ok, no hay problema. Tú puedes huir toda la vida ahí, tú puedes huir. El Señor va a comenzar a tirarte lazos para que tú vayas cayendo y tú sigues huyendo. No es una vida feliz. Porque, y te lo digo yo, que estuve mucho tiempo apartado, y por más que tú tratas, tú dices, Pacho, no sale, como que uno como que no fluye. Y yo sé que hay mucha gente que puede relacionarse con esto porque no estás en paz con Dios, porque estás huyendo de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces tenemos que parar de huir y decir, ok, esto es difícil, esto requiere de mi esfuerzo, pero yo lo voy a hacer. Y mire, hermano que nos está escuchando, cuando usted dé su brazo a torcer, usted va a saber que era más fácil de lo que usted pensaba. Por el simple hecho de que Dios está con nosotros. ¿Y qué decimos, verdad? Muchas veces nosotros usamos una expresión, si yo hubiera sabido que esto era así de bueno, por ejemplo, el servirle a Dios, lo hubiera servido desde mi juventud. Normalmente escucho mucha gente mayor haciendo eso. Entonces, lo mismo pasa en el caso de Jonás, que lo mencionaste ahorita, ¿sabes? Nosotros en el llamado, ¿verdad?, de ministerios específicos sucede lo mismo. A veces pasamos mucho tiempo huyendo por lo que vemos en la vida de alguien más, como mencionamos también ahorita, pero al final, que Dios nos va canalizando todo para que terminemos haciendo su voluntad, porque el plan de Dios se tiene que cumplir, pues miramos atrás y decimos, yo hubiera obedecido antes, yo hubiera hecho, mira lo bueno que es, mira mi experiencia, y a mí me pasó, yo miro mi vida, aunque me acepté al Señor a los 21, que es relativamente algo, ¿verdad?, todavía una persona joven, pero miro mis 17, mis 18, mis 15, que fueron lejos de Dios, y yo digo, desperdicié porque ¿sabes? Se viven tantas cosas lindas haciendo la voluntad de Dios que es extraordinario. A veces hablo con gente que están viviendo lejos de Dios y dicen, no quieren saber de la iglesia hoy, pero saben que Dios es real y dicen, no, pero al final de mis días Dios me da la oportunidad y tal vez en el hospital o en ese último momento yo acepto al Señor y soy salvo. Y yo le digo, sí, la gracia de Dios es extraordinaria y vas a ser salvo. Pero lo más lindo es tú, desde nuestra juventud, desde el momento que tenemos la oportunidad de recibir a Cristo, servirle e involucrarnos en hacer su voluntad, porque es que es hermoso. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, el vivir para el Señor. Y esto es muy interesante, eso que tú acabas de decir es muy profundo. Mire, los hermanos que nos están escuchando que de alguna manera no tienen a Cristo en esta noche es la noche, esta noche es su noche para que usted cambie, pare de huir, deje de huir ya y viva esto, porque el Evangelio no es una temporada, el Evangelio es un estilo de vida. Y cuando tú cambias tu mente a vivir para Cristo, ahí tú comienzas a vivir tus mejores años. La gente va a comenzar a vivir la mejor versión, que muchas veces por errores del pasado, vamos a decir nuestra familia, vivieron momentos donde nosotros no éramos muy buenos, pero ahora nuestras familias, a lo mejor no es que somos los perfectos, pero estamos viviendo, ¿verdad?, una mejor versión de nuestra vida. Y quizás los hermanos que nos escuchan, tu familia está esperando ver tu mejor versión. Tu familia quiere ver que tú seas una persona diferente,
que quizás ellos no creen, porque yo he visto cambios que son increíbles, que de restauración, y Dios los cambia. Cuando el momento esa persona deja de huir y decirle que no al Señor, entra y la gente ve el cambio y la gracia que Dios da. Es tan interesante y tan grande. Mucha gente, este es otro de los puntos que tenemos aquí. Ya nos queda 12 minutitos por ahí, Frank, esto está fluyendo. Rapidito, mucha gente huye por vergüenza. Mucha gente están avergonzadas. Mucha gente se siente culpable. Se sienten con esta culpa que dicen, realmente yo he hecho cosas tan malas en mi vida que yo no merezco ni como pasó con el hijo pródigo, que dice, yo no merezco ni ser llamado tu hijo, ¿sabes? Yo que quisiera es volver, aunque sea yo uno de tus trabajadores. Esto es algo tan especial que Dios hace, porque cuando tú dejas de huir y vienes al Señor, el Señor, lo que tú, como decías, ese propósito, dice, no, papá, si tú tienes propósito, no joven, no dama, no caballero, lo que yo tengo para ti no se me ha olvidado, eso está ahí. Es muy interesante ver que cómo Dios restaura a las personas que se sienten avergonzadas. Y en esta noche quizás gente no está escuchando que está avergonzado, pero en esta noche no deberían estar avergonzados. O gente que tal vez dentro, ¿verdad? Tal vez algún hermano, algún amigo que está luchando porque le falló a Dios, porque pecó, por lo que sea. En ese momento el enemigo ataca nuestra mente porque él es el acusador. Claro. Y nos acusa a que huyamos, ¿verdad? Porque pensamos que el huir es la salida y nos vamos lejos, nos vamos de la iglesia y entregamos los cargos porque le fallamos a Dios, porque le fallamos a la iglesia. Sí, todo eso está mal y no vamos a tapar el cielo con la mano, pero ni siquiera ahí, después de pecar, huir es la salida. Ni siquiera ahí. ¿Por qué? Porque el que peca, ¿qué necesita? El que peca necesita la gracia. El que peca necesita la gracia restauradora y salvadora, la misericordia de Jesús. Entonces, ¿dónde hallamos eso? ¿Afuera cuando huimos? No, lo hallamos a los pies de Cristo. Pues aun cuando nosotros pecamos y fallamos y cometemos errores, el que sea, no debemos huir. Más aún en ese momento, luego de fallar, luego de pecar o sintiendo esa vergüenza de la que estamos hablando, lo que nos debe es de impulsar a los pies de Cristo aún más, porque ahí hallaremos gracia, ahí hallaremos misericordia y seremos restaurados. Claro, cuando la gente huye avergonzada es que no han entendido la verdadera gracia de Dios. ¿Sabe? Una persona que me diga a mí, me dice, no, yo no me siento digno de hacer eso porque mira, yo he hecho cosas malas, pero vamos a la Biblia, vamos a ver a David, vamos a ver a estos hombres de Dios, vamos a ver a los que andaban con Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con los otros? ¿Sabes? No hay ninguna excusa para tú huir de Dios por culpa, ¿verdad? Por vergüenza. La gracia de Dios restaura. ¿Sabes? La gente tiene que saber que el Señor no vino a condenar a nadie, sino que el mundo fuera salvo por él. La gracia de Dios está aquí y no se ha cortado. La mano de Dios no se ha cortado todavía para salvación. Porque todo comienza con la salvación. Todo comienza cuando ya dejamos de correrle a Dios y usted dice, ya yo estoy cansado de vivir esta vida. Yo lo que quiero es tener una vida mejor. Porque en realidad es una vida mejor. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Y estar en paz con Dios es estar bien. Eso es estar bien. Entonces, ya casi para culminar, y esto ya lo hemos hablado, mucha gente huye de los procesos. Mucha gente, el proceso, piensa que muere en el proceso. Muchos se han ido, ¿verdad? Muchos se han apartado. Pero no deja del proceso ser bueno. La Biblia dice que eres bienaventurado cuando estemos pasando en prueba, cuando estemos en prueba, en dificultades. Y esto es
una cosa que la gente tiene que saber, las pruebas, las dificultades. Una cosa es prueba, otra cosa es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Pero hay un misterio tan grande que Dios todo obra para bien, para los que son, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar a la gente que huir del proceso es retraso de esa bendición? Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Miramos en la Biblia, porque no estamos hablando de cuentos de camino, estamos hablando de la palabra de Dios escrita. Cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que todos estos hombres y mujeres de Dios que ahí están, su vida, su ministerio, todo lo que hicieron, su carácter, todo fue formado a base de procesos. ¿Sabes? Son los mismos procesos que se ven mal, que nadie los quiere pasar porque nadie quiere ser procesado. Pero yo soy de los que pienso y digo, nadie quiere ser procesado. Yo no quiero ser procesado, pero reconozco y entiendo que los procesos son necesarios porque nos forjan el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo yo voy a tener la paciencia, ¿verdad?, que me está exigiendo y demandando Dios si no soy procesado en un momento donde tengo que tener paciencia? Y Dios me sigue procesando ahí. A todos. En el amor. ¿Cómo yo voy a amar como Cristo si Él no me mete en procesos donde yo tengo que manifestar el amor de Él? Entonces, ¿cómo yo voy a querer huir de aquello que me forma, de aquello que forma el carácter de Cristo en mí? O sea, los procesos. Yo te diría que el error más grande que nosotros podemos cometer, porque yo creo que todos en algún momento dado lo hemos hecho, es huir específicamente de los procesos. Los procesos no son para huir, los procesos son para formarnos, pero en el carácter nuestro, lo que nos corresponde a nosotros frente a un proceso es afrontarlo en el nombre de Jesús, porque Dios va a estar ahí contigo y Él te va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros a ese proceso que hoy estamos atravesando. Él nos va a ayudar y de viaje nos va a formar, nos va a fortalecer y nos va a hacer conforme a Él. Claro que sí. Bueno, Frankie, ya estamos ya para culminar, que yo siempre tomamos unos minutos al final del programa para orar, ¿verdad? Yo siempre oro por los hermanos que no tienen a Cristo en sus corazones. Luego quisiera que me ayudaras a orar por los enfermos, los hermanos que están huyendo, que ya no huyan más. Pero en esta noche queremos hacer una oración que para mí es la oración más importante, la oración de salvación. Si en esta palabra que hemos hablado, tú has sentido de que estás huyendo un poquito, ¿verdad? Y estás ahí medio entre 3 y 2, como decimos nosotros, yo te invito, te hago esta invitación a que aceptes al Señor en esta noche. Solamente repite esta oración ¿verdad?, que nosotros llamamos, ¿verdad?, confesar, ¿verdad?, nuestros pecados, ¿verdad?, y de arrepentimiento. Haz esta oración conmigo, repite. Luego que tú hagas esto, que repitas esta oración, tú vas a buscar una iglesia donde te prediquen la palabra como está establecida, donde tú puedas desarrollarte, crecer y servirle a Dios de todo corazón. Pero primero repite conmigo esta oración. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que tu Santo Espíritu entre en mi corazón y habite en él y me haga una persona nueva. Gracias, Señor, porque me has salvado. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra. Ya comenzaste a disfrutar de este estilo de vida que se llama vivir para Cristo. Ahora, Frankie, por favor, ayúdame a hacer esta oración, ¿verdad? Por los hermanos que ya dejen de huir, por sus propósitos que florezcan y por los enfermos que están, ¿verdad?, que nos han dejado su petición. Amén. Vamos a orar y por último, ¿verdad?, simplemente me venía a la mente durante el día y pensaba en esto, Esther. Esther tuvo que asumir el riesgo. Había un riesgo de morir, ¿verdad?, por enfrentarse y ir adelante del rey, pero ella asumió el riesgo por encima del temor y decidió no huir. Así que el consejo en esta noche a nuestros amigos que tal vez se sienten huyendo del llamado o de simplemente de decirle que sí al Señor, detente.
detente y mira el trono de la gracia, que allí vas a alcanzar salvación. Yo quiero orar en esta hora. Padre, te adoramos, Señor. Dios de misericordia, Dios de poder, te damos la gloria y la honra porque es tuya, Señor. Mira estos hermanos, estos amigos, Señor, que tal vez tú estás trabajando en sus corazones, Dios, y les has revelado el llamado, el ministerio para el cual tú les has separado, Dios, pero ellos se sienten tal vez indecisos, se sienten tal vez atemorizados, se sienten tal vez como que no tienen las herramientas, que no tienen las capacidades, Dios. Revélateles a sus vidas, Espíritu de Dios, Señor. Convénceles de que tú eres, Señor, el que capacita, el que pones el querer como el hacer, Señor, el que hace todas las cosas nuevas. Dios, yo te pido, Dios, que tú los detengas ahí en su vida y que, Señor, como le hiciste allá a Saulo en aquella ocasión, tú interrumpas su vida, llames su atención y los pongas a cumplir tu propósito en este tiempo, Señor. Aprovechamos la oportunidad también y oramos por los hermanos quebrantados. Dios, visita hospitales, cárceles, Señor, centros, donde quiera que hayan personas quebrantadas, los que dejaron las peticiones ahí en la caja de comentarios. Señor, tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que hace todas las cosas nuevas. Tu sangre todavía tiene poder para limpiar, para restaurar, y todavía tú sanas. Dios, en el nombre de Jesús declaramos sanidad para gloria de tu nombre, Señor. Por Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Bueno, Frankie, pastor, el pastor de nuestra familia. Así que gracias por estar conmigo. La verdad que ha sido una conversación muy amena, muy buena. Gracias por estar con nosotros aquí. Yo quisiera que fuera más a menudo, pero las circunstancias pues, no nos dejan. Pero estamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición. A todos nuestros hermanos, no se olvide de suscribirse a este canal, de compartir este contenido que nos va a ayudar, no tanto a nosotros, pero también a ustedes y a otra vida que lo necesite. Deje de huir, ya no huya más y vuelva al Señor y vuelva a su propósito, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Síguenos en nuestras redes sociales, ASCD, el podcast en las diferentes plataformas. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Dios te bendiga.